Dime passare laudes, in modem Christiani. Aiuta benitomes Christus innocens Patri. Queridos amigos, comparto con vosotros una carta abierta que envié al Papa Francisco y a todos los cardenales y obispos de nuestra Iglesia. Carta abierta Jesus Vivit, dirigida al Papa Francisco y al Colegio Cardenalicio y al Colegio Episcopal, acerca de la verdad sobre el Papa Francisco y sus errores morales y doctrinales. Cotonú, 7 de abril de 2024, Domingo de la Divina Misericordia. Queridísimos padres, Jesús vive en la Iglesia y en el mundo. Eso significa que la verdad vive y permanece eterna, a pesar de todos los intentos de apagarla en el corazón de las mujeres y de los hombres. Curiosamente, estos intentos provienen hoy de aquel cuya función especial es proteger la verdad y su difusión mundial, el Papa Francisco. Desgraciadamente, desde 2016, a pesar de todas las correcciones filiales de sus hijas e hijos, se ha negado a corregir sus numerosos errores morales y doctrinales que, a través del relativismo y la ética de situación, atacan al matrimonio, a la familia y a los sacramentos. Estos errores ya se han extendido ampliamente entre los cristianos e incluso se enseñan a los futuros sacerdotes en los seminarios de todo el mundo. El impacto a corto, medio y largo plazo será necesariamente negativo, ya que estos errores moldearán sus pensamientos y acciones y les alejarán gradualmente del cumplimiento perfecto de la voluntad de Dios en la Iglesia y en el mundo. Oh, queridos padres, podría decirse que el silencio del Colegio Cardenalicio y del Colegio Episcopal es cómplice de las consecuencias negativas producidas por los errores de Francisco en los últimos 8 años. Muchos cristianos, entre los que me incluyo, piensan que se trata de un silencio meditativo y no de complicidad. Dicen que el Colegio Cardenalicio y el Colegio Episcopal han querido darse tiempo para observar y analizar los errores de Francisco y que reaccionarán oficial y públicamente antes de que deje este mundo. Por eso, esos cristianos alimentan la esperanza de que nuestros cardenales y obispos lleguen pronto a una decisión colegiada sobre todos los errores del Papa argentino, en un acto de caridad destinado a ayudarle a reconocer públicamente sus errores y a pedir perdón a Dios y al pueblo de Dios. Esto es tanto más necesario cuanto que ya podemos prever que el juicio particular de Francisco tendrá en cuenta los numerosos escándalos que ha suscitado y las palabras del Señor en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, que invitan a los pastores de almas a una gran responsabilidad y a una seria conversión y penitencia en caso de errores graves. Recordamos también que el canon 1752 del Código de Derecho Canónico dice que debemos tener en cuenta la salvación de las almas, que debe ser siempre la ley suprema en la Iglesia, y que el canon 747 recuerda el deber de predicarles la verdad. Salus animarum suprema lex. Dos acciones son, pues, absolutamente necesarias hoy para la salvación de las almas: el bien del Papa Francisco y el bien de la Iglesia. 1. Corrección filial, pública y colegial. Oh, queridos padres, como sabéis, Francisco ha sido presentado a veces como el Papa de la Misericordia, ya que ha hecho de la misericordia un aspecto clave de su pontificado, y una de las obras de misericordia espiritual es ayudar a salir del error a quienes se equivocan. En este Domingo de la Divina Misericordia, no podemos olvidar el grito del corazón sagrado y misericordioso de Jesús y del corazón inmaculado de María. Misericordia, misericordia, misericordia. Porque desde 2016 no ha habido una corrección filial pública dirigida por una coalición de cardenales y obispos al Papa Francisco. Porque el silencio del Colegio Cardenalicio y del Colegio Episcopal,
que parece dejar de lado el octavo mandamiento del Decálogo, que prohíbe el pecado de adulación, porque estos colegios no han seguido todavía el mandamiento de Jesús, que exige la corrección pública en caso de obstinación en el error, porque estos colegios aún no han tenido en cuenta el mandamiento de Dios Padre, animando a la corrección pública en caso de obstinación en el error, porque estos colegios no han imitado todavía el ejemplo de San Pablo, que por amor a la iglesia naciente y a San Pedro, no dudó en hacer una corrección filial pública al principio de los apóstoles. Señalemos de paso que el error de Pedro era mucho menos grave que los numerosos errores de Francisco, que atacan el matrimonio, la familia y los sacramentos. ¿Por qué el colegio cardenalicio y el colegio episcopal no han cumplido todavía la instrucción que nos han dejado la tradición cristiana, San Agustín y Santo Tomás de Aquino, que han dicho: si hubiera algún peligro para la fe, los superiores deberían ser reprendidos por los inferiores, incluso en público? 2. Investigaciones teológicas y canónicas valientes. Oh, queridos padres, el 1 de enero de 2020, Nuestra Señora de Anguera dijo: queridos hijos, mi Jesús necesita vuestro testimonio valiente y público. Muchos elegidos para defender la verdad retrocederán por miedo. Luego, el 8 de abril de 2021 añadió: mi Jesús necesita hombres y mujeres valientes para que, siguiendo el ejemplo de Juan el Bautista, anuncien el Evangelio y defiendan a su iglesia. Así que no hay duda de que Jesús y María cuentan con el colegio cardenalicio y el colegio episcopal para defender la verdad de la enseñanza tradicional de la iglesia que Francisco ha distorsionado con sus errores. Aquí es muy importante señalar el carácter excepcional de estos errores. Oh, queridos padres, el 5 de septiembre de 2016, con los obispos de la región pastoral de Buenos Aires, Francisco afirmó que el empeño de vivir en continencia, castidad, es una opción. ¿Cuándo hemos visto a un papa hacer semejante afirmación? Nunca. El día de diciembre de 2018, junto con el cardenal Luis Francisco Ladaria SJ y el arzobispo Giacomo Morani, Francisco aceptó la práctica de la histerectomía, extirpación del útero, cuando el estado del útero no representa ningún peligro presente o futuro para la salud de una mujer fértil que mantiene relaciones sexuales, y cuando un grupo de médicos expertos certifica que todos sus hijos morirán antes de nacer. ¿Cuándo hemos visto a un papá hacer tal práctica? ¿Aceptar tal práctica? Nunca. El 21 de diciembre de 2018, Francisco dijo que no se nace santo, se llega a hacerlo, y esto también vale para Nuestra Señora. ¿Cuándo hemos visto a un papa rechazar la santidad original de María? Nunca. El 4 de febrero de 2019, Francisco declaró que el pluralismo y la diversidad de religiones son una sabia voluntad divina. ¿Cuándo hemos visto a un papa hacer una declaración semejante, que atribuye a la voluntad positiva de Dios la existencia de religiones que practican el mal o el pecado, idolatría, sacrificios humanos, procesión sagrada, etc.? Nunca. El 21 de octubre de 2020, Francisco dijo a la humanidad que lo que tenemos que hacer es una ley de convivencia civil para las personas homosexuales. ¿Cuándo hemos visto a un papa hacer semejante propuesta a la humanidad? Nunca. El 15 de septiembre de 2021, Francisco autorizó a todos los políticos católicos públicamente favorables al aborto a recibir la Sagrada Eucaristía sin necesidad de que rechacen su adhesión al aborto. ¿Cuándo hemos visto a un papa dar semejante autorización? Nunca. El 18 de diciembre de 2023, Francisco pidió a los sacerdotes que realicen las bendiciones de parejas en situaciones irregulares y de parejas del mismo sexo. ¿Cuándo hemos visto a un papa hacer tal petición a los sacerdotes? Nunca. Oh, queridos padres, todos los errores mencionados constituyen una causa muy justificada para que muchos cristianos tengan dudas sobre la autenticidad del pontificado de Francisco. Por lo tanto, sería muy útil
que el colegio cardenalicio y el colegio episcopal abrieron investigaciones teológicas y canónicas para que la verdad sobre el pontificado de Francisco salga a la luz y los cristianos tengan finalmente paz y serenidad en su iglesia. A. Investigación sobre la elección de Francisco. ¿Fue válida o inválida la renuncia del Papa Benedicto XVI, teniendo en cuenta los diversos acontecimientos desfavorables que la precedieron? Amenazas de muerte, acción de los lobos, Batilix, problemas con la SWIFT, etc. Esta es la primera pregunta, para la que muchos cristianos esperan una respuesta oficial de la Iglesia. Segunda pregunta, el grupo de cardenales conocido como el grupo de San Galo o la mafia de San Galo, según la expresión del cardenal Gottfried Daniels, hizo elegir a Francisco de forma fraudulenta. Tercera pregunta, es el incidente mencionado por el periodista italiano Antonio Socci en su libro sobre la elección de Francisco decisivo para invalidar la elección. De hecho, Socci recibió este incidente de la periodista argentina Elisabetta Piqué, quien a su vez lo recibió de un cardenal del cónclave. Este último, habiendo jurado guardar silencio ante Dios y ante sus hermanos cardenales, traicionó su propia palabra y el secreto del cónclave al hacer confidencias a Piqué. Algunos analistas piensan que fue el propio Francisco, dada su estrecha amistad con la periodista argentina. B. Investigación sobre las herejías de Francisco. Mis 7 cartas abiertas, publicadas en 2021, 2022 y 2023, presentaron y explicaron detalladamente los principales errores del Papa Francisco. Sus herejías son materiales, palabras y acciones, pero su obstinación en mantenerlas desde 2016 nos obliga a constatar que también son formales, voluntarias. Sus delitos canónicos son numerosos porque ha actuado contra los cánones 212, párrafo 1, 276, párrafo 1, 351, párrafo 1, 378, párrafo 1, etc. Según el canon 1364, el hereje incurre en excomunión late sentencia si lo requiere la contumacia prolongada o la gravedad del escándalo, la expulsión del estado clerical. Para el canon 1365, quien enseña una doctrina condenada por el romano pontífice o por un concilio ecuménico o rechaza pertinazmente la doctrina descrita en el canon 750, párrafo 2 o en el canon 752, sea castigado con la censura y con la privación del oficio. ¿Quién puede expulsar a Francisco del estado clerical, ya que es oficialmente papa? Nadie. ¿Pueden el colegio cardenalicio y el colegio episcopal elegir un nuevo papa al ver que durante 8 años Francisco se ha colocado fuera de la comunión de la Iglesia por las muchas herejías que se niega a rectificar? Francisco Suárez, que ha vivido del 1548 a 1617, uno de los más grandes teólogos de la Compañía de Jesús, es totalmente partidario de ello. Por último, consideremos el canon 1391. Ha de ser castigado quien afirma algo falso en un documento público eclesiástico. El Papa Francisco ha afirmado lo falso en 3 documentos eclesiásticos públicos: Amoris Laetitia, 2016, Histerectomía, 2018, Fiducia Supplicans, 2023. ¿Acaso no merece ser castigado, junto con los cardenales Ladaria y Fernández, el arzobispo Morandi y el padre Mateo, ya que utilizó varios documentos eclesiásticos públicos para afirmar lo falso y engañar gravemente a todos los cristianos? Nadie puede castigar a Francisco, pero Ladaria, Fernández, Morandi y Mateo sí pueden ser castigados. C.
investigación sobre la aplicación del dogma de la infalibilidad papal a Francisco. Según el dogma de la infalibilidad papal, ningún papa puede enseñar a la Iglesia universal un error moral o doctrinal cuando habla de forma definitiva como pastor y doctor de todos los cristianos. ¿Existe tal error en el magisterio de Francisco? Aparentemente sí. El del 5 de junio de 2017, en relación con la exhortación apostólica postsinodal Amoris Laetitia. De hecho, el 5 de septiembre de 2016, el arzobispo Sergio Alfredo Fenoy y los obispos de la región pastoral de Buenos Aires escribieron una carta al Papa Francisco sobre Amoris Laetitia. Esta carta contiene las 3 frases siguientes. Se puede proponer el empeño de vivir en continencia. Amoris Laetitia no ignora las dificultades de esta opción. La opción mencionada puede no ser de hecho factible. Según estas 3 frases, el empeño de vivir en continencia, es decir, la virtud de la castidad, es una opción. Pero esto es falso y constituye una herejía. Lo sorprendente es que el mismo día 5 de septiembre de 2016, el Papa Francisco escribió una carta de respuesta, diciendo: recibí el escrito de la región pastoral Buenos Aires. El escrito es muy bueno y explicita cabalmente el sentido del capítulo 8 de Amoris Laetitia. No hay otras interpretaciones. Y el 5 de junio de 2017 ordenó formalmente al cardenal Pietro Parolin que publicara la carta de los obispos argentinos y la respuesta papal en el sitio web oficial del Vaticano, afirmando que constituyen un magisterium authenticum, es decir, un verdadero magisterio. Por tanto, parecen cumplirse todas las condiciones para afirmar que Francisco presentó su aprobación de la herejía de los obispos argentinos como una enseñanza infalible. 1. Su deseo de que sea aceptada por la Iglesia Universal se desprende de la publicación en la página web, accesible a todos los cristianos. 2. El carácter definitivo lo confirma su carta de respuesta, en la que afirma que no es posible otra interpretación. 3. Lo que pide que se acepte implica un error moral, que es incluso una herejía. 4. Dio su orden a Parolin como pastor y doctor de todos los cristianos. D. Investigación sobre la posible pertenencia de Francisco a la masonería eclesiástica. ¿Acaso es legítimo pensar que el Papa Francisco es miembro de la masonería eclesiástica o está influenciado por eclesiásticos que sí lo son? La convergencia entre los errores de Francisco y las aspiraciones de la masonería eclesiástica es científicamente innegable para cualquier teólogo intelectualmente honesto que estudie la idea de fraternidad universal unida a la mentalidad relativista, ética de situación y primacía de la conciencia individual sobre la ley moral. Esa característica de la masonería se refleja perfectamente en los principales errores del magisterio de Francisco, como se puede ver en la explicación detallada en la parte 6 de mi carta abierta María Supplicans, 29 de marzo de 2024. Una segunda pregunta: ¿por qué desde 1999 Francisco es miembro honorario del Rotary Club, o habitualmente considerado cercano a las logias masónicas, cuando la Iglesia lo ha prohibido expresamente a los eclesiásticos desde 1951? Tercera pregunta: ¿por qué el colegio cardenalicio y el colegio episcopal guardan silencio sobre la declaración pública del embajador Juan Bautista Joffre, Tata? En efecto, en un programa de televisión, La Mirada, de Roberto García, Canal 26, 27 de noviembre de 2017, recordó que una televisión argentina, La Nación, había publicado una llamada telefónica en la que el jefe de inteligencia del Vaticano en Argentina
afirmaba que él y Francisco son miembros de la masonería. Cuarta pregunta. ¿Acaso el colegio cardenalicio y el colegio episcopal estudiarán los problemas anteriores y advertirán una posible excomunión del Papa Francisco? Oh, queridos padres, con humildad y respeto, termino esta carta haciéndoos 3 preguntas y pidiéndoos que perdonéis mi insistencia. ¿Queréis de verdad al Papa Francisco? ¿Lo dejaréis partir de este mundo sin hacerle una corrección filial pública? ¿Diréis colegialmente la verdad al pueblo de Dios sobre el relativismo y la ética de situación introducidos por Francisco en la enseñanza tradicional de la Iglesia? Con fe, pedimos al corazón sagrado y misericordioso de Jesús y al corazón inmaculado de María, que den al colegio cardenalicio y al colegio episcopal la fuerza para rehuir la hipocresía, la valentía para investigar la autenticidad del pontificado de Francisco, la caridad para ayudarle a corregir sus errores y la honestidad para responder a las legítimas preguntas que el pueblo cristiano se hace sobre el magisterio del 266º Papa de la Iglesia Católica. Firmado su hijo africano, Padre Janvier Gueto. Nombre de pluma, Father Jesus Mary Misigüeto. Mi mail, fatherjmm@gmail.com. Presente con el nombre Father Jesus Mary en Facebook, YouTube, Twitter, Truth, Threads, Instagram, TikTok y SoundCloud. Que Dios os bendiga.